Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite estar unidos a través de estos medios. Saludamos con la paz de Dios a nuestro hermano Juan Manuel y a su amada esposa, presidentes de este amado presbiterio. También saludamos a cada uno de mis hermanos y a sus apreciables familias en cada uno de sus hogares que siguen esta transmisión. En esta hora le invito, amado hermano, a que elevemos una oración a nuestro Dios, porque en esta hora tenemos ese propósito de alabar y exaltar su nombre. Dios eterno, maravilloso Señor, en esta hora te damos muchas gracias porque tu misericordia y tu amor han sido grandes para con tu pueblo, Señor, hasta este día. Te agradecemos, Dios eterno, porque tú has provisto estos medios digitales para que podamos unirnos para alabar juntos tu nombre. Señor Jesús, en esta hora aquí estamos dispuestos a exaltar y alabar tu maravilloso nombre, Dios eterno. Toma, Dios eterno, nuestras vidas en esta hora. Que esta alabanza de amor, de gratitud, Señor Jesús, sea agradable delante de ti. Toma, maravilloso Dios, nuestras vidas. Recibe esta alabanza de tu pueblo. Que tú seas, Señor, el que guíe estos momentos, el que esté presente, Señor, en estos momentos. Nosotros, Señor, reconocemos que tú eres el único digno y merecedor de toda honra y de toda gloria. Permítenos cantarte con todo nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Le invito, amado hermano, a que abra la palabra de Dios en Salmo 145 y le demos lectura a sus versículos del 1 al 4, que dice de la siguiente manera: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Y esta porción es una realidad en nuestras vidas. Cada día Dios manifiesta sus grandes y maravillosas obras en nuestras vidas. Y en esta hora vamos a alabar su nombre y entregarle nuestra ofrenda de amor y gratitud por todas esas grandes obras. Le invito, hermano, a que entonemos ese himno que dice: Vine a alabar a Dios. Ese es el único motivo por el que cantamos este día: venir a alabar el nombre de nuestro Dios.
Vamos a seguir loando su nombre con el himno número 25 de nuestros himnarios congregacionales, que dice: Te loamos, oh Dios, con unánime voz. En esta hora alabamos y glorificamos ese nombre, el único nombre sobre todo nombre que es digno. Y dice este himno: hay un nombre que es sobre todo nombre, que hizo el cielo y también el mar, y ese Dios es al que cantamos en esta hora. Nombre, que sobre todo nombre, que hizo el cielo y también el mar, y ese Dios es al que cantamos en esta hora. Hay un nombre que sobre todo nombre, que hizo el cielo y también el mar, y ese Dios es al que cantamos en esta hora. Hay un nombre que sobre todo nombre, que hizo el cielo y también el mar, y ese Dios es al que cantamos en esta hora. Hay un nombre que sobre todo nombre, que hizo el cielo y también el mar, y ese Dios es al que cantamos en esta hora. Hay un nombre que sobre todo nombre, que hizo el cielo y también el mar, y ese Dios es al que cantamos en esta hora. Hay un nombre que sobre todo nombre, que hizo el cielo y también el mar, y ese Dios es al que cantamos en esta hora. Hay un nombre que sobre todo nombre, que hizo el cielo y también el mar, y ese Dios es al que cantamos en esta hora. Hay un nombre que sobre todo nombre, que hizo el cielo y también el mar, y ese Dios es al que cantamos en esta hora. Hay un nombre que sobre todo nombre, que hizo el cielo y también el mar, y ese Dios es al que cantamos en esta hora.
sus versículos 5 al 11, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Y en esta hora nosotros confesamos que solamente Dios merece toda honra y toda gloria, y por su sangre hemos sido ya comprados, el pago del precio de nuestra salvación. Y le invito, hermano, a que entonemos el siguiente himno juvenil que dice: ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre, precioso es el rodal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre, precioso es el rodal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre veo para mi salud. Solo de Jesús la sangre tiene de sanar virtud. Solo de Jesús la sangre, precioso es el rodal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre cantaré junto a sus pies. Solo de Jesús la sangre, el Cordero digno es. Solo de Jesús la sangre, precioso es el rodal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Gloria a Dios por esa sangre que Él derramó en la cruz, es que hemos sido redimidos. Y en esta hora también le invito, hermano, a que hagamos una oración por las necesidades de su pueblo. Sabemos que cada uno tenemos diferentes necesidades, pero dice la palabra de Dios en Salmos 46:11, dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y vamos en esta hora a pedir por todos aquellos que están pasando por necesidades tanto de salud, económicas o todo tipo o circunstancia difícil, que Dios sea con cada uno de nosotros. Dios eterno, en esta hora nos acercamos delante de ti, también pidiéndote, Señor, rogando tu misericordia, Señor, para con cada uno de tus hijos, Señor. Aquí está tu iglesia, te agradecemos porque hasta este día tú la has mantenido en pie, Señor, a pesar de todas situaciones, Señor, tú nos has mantenido hasta este momento. No somos dignos, Señor, de que tú muestres tu favor y tu misericordia con nosotros, pero sabemos que nos amas tanto y te agradecemos infinitamente por ello. No nos pagas conforme a nuestras obras, Señor, sino tu amor y tu misericordia se prolongan infinitamente para con nosotros. En esta hora, Señor, toma cada necesidad
nuestro Dios. Y en esta hora sigamos exaltando su nombre con ese himno que dice: entra en la presencia del Señor con gratitud. En medio de cualquier situación, seamos agradecidos con nuestro Dios y alabémosle en medio de cualquier circunstancia. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. La gloria y honra y alabanza al Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. La gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. La gloria y honra y alabanza al Gloria sea a nuestro Dios. Asimismo, entonemos el himno que dice: a el alto y sublime, que habita en la eternidad. Solamente Él sea dada la honra, la gloria y el honor. A el alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, el que habita en las alturas.
solo a ti sea dada la honra, la gloria y el honor. Aquí está tu iglesia, Señor, en esta hora. A través de estos medios, Señor, nos reunimos para alabar y exaltar tu maravilloso nombre. Reconocemos que tú eres el único digno de recibir toda honra y toda gloria. El único que podemos darte y ofrecerte, Señor Jesús. Nuestro corazón, como dice este canto, quebrantado delante de ti, reconociendo que tú eres el único digno. ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú te has entregado por amor a nosotros y nos has regalado esa salvación que gracias a eso ahora podemos acercarnos delante de ti confiadamente ante tu presencia, Señor, para alabar y exaltar tu maravilloso nombre. Exaltado seas, Dios eterno. Bendice el corazón de cada uno de mis hermanos en donde quiera que se encuentren en sus hogares. Bendice cada vida, Señor Jesús. Esfuérzanos, síguenos motivando, Señor, para seguir adelante hasta acabar, Señor Jesús, esta carrera, Señor, de la fe, y que un día podamos verte cara a cara y alabarte por la eternidad, Señor. Te agradecemos por estos momentos tan especiales en tu presencia. Ahora también queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu voz en nuestras vidas, Dios eterno. Toma la vida de mi hermano en tus manos. Tú le uses, Señor, límpiale de pies a cabeza para que tú puedas hablar por medio de él. Úsalo como instrumento delante de ti y dispón nuestra atención para escuchar tu voz. Te damos gracias. Alabado sea tu nombre, Dios eterno. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Le dejo el lugar a mi hermano que prosigue con la palabra de Dios. La paz de Dios, amados hermanos. El día de hoy vamos a atender a la palabra de Dios con este tema al cual se le ha nombrado identidad. Y quiero pedirle que desde su casa abra la palabra de Dios en la segunda epístola que escribe Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, y vamos a disponernos a leer el verso 13 y 14, que dice de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de quien Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y por enmarcar una expresión de la porción que acabamos de leer, quisiera tomar aquella palabra que menciona escogidos para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe. Identidad es una cualidad de idéntico. Es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad. Cada uno de nosotros, amados hermanos, tiene una identidad definida, pero esta identidad se va construyendo conforme nuestra experiencia, conforme nuestro contexto. Esta definición habla también de un conjunto de rasgos propios de una colectividad. Aquella identidad que nosotros vamos adquiriendo como hijos de Dios. Aquella identidad que debemos poseer como miembros de la Iglesia de Cristo. Pero dice también la definición que los caracteriza frente a los demás.
algo que nos hace diferentes. Identidad es también la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Es decir, cada uno de nosotros puede identificar y puede definir aquellos rasgos de identidad. No es algo ajeno a lo que nosotros pensemos. Entonces es aquello que nos distingue y nos define respecto a cómo nos conducimos, a cómo pensamos, a cómo hablamos, a cómo caminamos, incluso a cómo nos vestimos. Todo eso que nosotros vamos desarrollando día con día es parte de nuestra identidad. Pero entonces, ¿qué da identidad? En la escuela, por ejemplo, la identidad te la da un uniforme. En el trabajo quizás hay una tienda muy famosa, me parece que es japonesa, que entras a esa tienda y hay una frase que te dicen en esa tienda si estás en Tlaxcala, como en esa tienda si estás en otra ciudad. Eso es parte de la identidad de esa tienda. El pertenecer a un equipo te da identidad. Pero esa identidad, amado hermano, son situaciones superficiales. Esa identidad es efímera. Cuando tú sales de la escuela y te quitas ese uniforme, será difícil que en la calle alguien sepa en qué escuela estudias. Cuando tú te quitas quizás el uniforme de tu trabajo, será difícil distinguir en qué lugar trabajas. Los médicos, cuando quizás no tengan su bata, será difícil saber que son médicos. Es cierto, eso es parte de su identidad, pero es una identidad que es pasajera. Por ello, hemos de mencionar que la identidad se va construyendo en el área social, en el área afectiva, en el área laboral, en el área escolar, según sea el caso. Pero también hay cierta influencia, amado hermano, que tiene que ver con la inteligencia, con la capacidad, con la voluntad, pero también con la libertad que poseemos. Déjame decirte que no es lo mismo rol que identidad. Un rol cambia, depende de un tiempo, de un momento, de un espacio determinado. Tenemos roles diferentes todos los días. Si estoy en la escuela, desempeño el rol como estudiante. Y aunque siga estudiando, pero yo llego a casa y quizás tengo que desempeñar otro rol. Es decir, los roles son funciones establecidas que quizás generalmente tienen un inicio y un final. La identidad no cambia. La identidad debe ser precisa en todo momento. Algo bueno que agregar a esta parte de la identidad es saber que la identidad se puede moldear, se constituye, se va construyendo. Y esa identidad es algo que nos legitima como seres humanos. Tenemos entonces una esencia, características y cualidades que nos definen y que nos dan legitimidad, porque no cambian, o más bien no deberían cambiar. Desafortunadamente, muchos de nosotros todavía desempeñamos el rol de cristianos. Desafortunadamente, muchos de nosotros todavía no tenemos esa identidad como hijos de Dios y solo llevamos a cabo un rol. Un rol que quizás inicia los domingos a las 11 de la mañana y concluye el mismo día a las 2 de la tarde. Nuestra naturaleza humana, amados hermanos, nos desafía y muchas veces la palabra cristiano no denota nuestra identidad, sino que se manifiesta como una expresión de rol. Es decir, que cambia conforme a las funciones, conforme a las condiciones, conforme a mis emociones, conforme a mis pensamientos, incluso conforme a mi contexto. Yo puedo demostrar, yo puedo denotar mi identidad en cualquier rol que desempeñe. Es decir, yo puedo ser cristiano en todo momento. Es esa la expresión que los hijos de Dios debemos decir. Y no asumir que llevamos a cabo un rol
cierto día por cierto tiempo. ¿A cuántos de nosotros quizás nos sigue causando conflicto que en nuestro trabajo sepan que somos cristianos? ¿A cuántos de nosotros quizás en nuestra escuela nos sigue causando un poco de pena el hecho de reconocer que somos diferentes al resto? Desafortunadamente somos parte de un mundo en el que la mayoría se inclina por cosas que no agradan a Dios. Y se inclina por cosas que no agradan a Dios porque esas situaciones nos causan comodidad y nos causan placer. Pero entonces eso quiere decir que no tenemos bien definida nuestra identidad como hijos de Dios. Entonces eso quiere decir que todavía falta construir aquella identidad que me haga un verdadero miembro de la iglesia de Cristo. Pero entonces, ¿qué nos legitima o qué nos tiene que hacer diferentes a los demás? ¿Qué me va a dar esa esencia? ¿Qué me va a dar esos rasgos propios que un hijo de Dios tiene? Primeramente, nosotros debemos reconocer, amados hermanos, que somos creación de Dios. Dice la palabra de Dios, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y dice también varón y hembra los creó, Génesis 1:27. Somos creación de Dios. Y lo que somos refleja la imagen de nuestro Dios. Y lo que somos refleja la semejanza que tenemos con nuestro Creador, con nuestro Hacedor. Debemos entender también que parte de nuestra identidad es entender que somos un pueblo adquirido. Y te voy a invitar a que ahí en tu casa busques la palabra de Dios y ubiques Romanos capítulo 9, versículo 25, que dice de la siguiente manera: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Dice, llamaré pueblo mío al que no lo era. Nosotros somos pueblo adquirido por Dios. Y al encontrar esta expresión que pudiera definir nuestra identidad, debemos reconocer también aquello que dice que somos linaje escogidos, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pero también ese rol, también esa característica tiene una función que demanda el Señor de nosotros. Dice más adelante, primera de Pedro 2:9, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas. Y también dice el Salmo número 79 en el verso 13, pueblo tuyo y ovejas de tu prado somos. El reconocer que somos parte de cierto grupo que el Señor ha llamado su pueblo. Es una hermosa bendición el reconocer, es una hermosa bendición el saber que somos de los lavados y comprados, que somos de aquello que se destinó para una causa diferente al resto. Y entonces, aquella función que habremos de desempeñar no la podremos realizar si no tenemos bien definida nuestra identidad como hijos de Dios. Debemos desempeñar y debemos de tener bien firme nuestra identidad de tal manera que no se convierta en un rol. No debemos dejar como un rol aquella expresión que dice que somos un pueblo adquirido por Dios, sino que debe estar todos los días, en cada momento de nuestro pensar, reconocer eso, que somos parte de algo que el Señor escogió para ser diferente al resto. Otra característica de la identidad de los hijos de Dios es que somos hijos de Dios, precisamente. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No somos llamados hijos de Dios porque hicimos o estemos haciendo algo bien. Somos llamados hijos de Dios por amor. Por ese amor que Dios ha mostrado hasta este día a la humanidad. Pero también dice que esto es para los que creen en su nombre. Porque dice la palabra de Dios en Juan 1:12 que a los que creen en su nombre les dio potestad. Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios.
Pero creer en su nombre, amado hermano, no es solo una promesa, no es solo una emoción. Creer en el nombre de nuestro Dios, creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es hacer un cambio trascendente en nuestra vida. Porque tenemos esa confianza, tenemos esa certeza de que como hijos de Dios anhelamos una esperanza. Y esa confianza y esa esperanza, amado hermano, es la que nos va a hacer denotar en todo espacio, en todo momento, que somos hijos de Dios. Otra característica que nos habrá de legitimar como hijos de Dios es que somos libres. Dice la palabra de Dios, libertados del pecado, gracias a Dios, en Romanos 6:18. Es cierto que somos diferentes al resto y es cierto que somos parte de un grupo, pero el Señor nos ha dado libertad. Y es cierto que somos apartados, pero esa condición en la cual el Señor nos aparta del resto es porque hay una esperanza para todo aquel que quiere ir por ella. Otra característica de la identidad como hijos de Dios es que los hijos de Dios son herederos. Dice la palabra de Dios en Gálatas 4:7, herederos de Dios por medio de Cristo. Nuevamente estaremos recordando ese acontecimiento lleno de amor en el que nuestro Señor Jesucristo se entregó por amor hacia ti, por amor hacia mí. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo ahora podemos decir que somos herederos. Pero herederos de qué, si quizás todavía nos cuesta atender a ese rasgo de identidad que conocemos que quizás nos hace falta. Otra característica de los hijos de Dios es que son llamados a santidad. Y dice la palabra de Dios, sed santos porque yo soy santo, en primera de Pedro 1:16. Pero también dice en Hebreos 12:14, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros, amados hermanos, no reunimos esta característica dentro de los rasgos que nos definen y que definen nuestra identidad como hijos de Dios, dice su palabra, nadie verá al Señor. Si hoy pudiéramos hacer una lista de aquellos rasgos que nos identifican como hijos de Dios, ¿encontraríamos la santidad? O tal vez es algo en lo que debemos seguir trabajando. O tal vez la santidad se ha convertido precisamente en un rol. Dijimos hace un momento que un rol es aquello que depende de un contexto, aquello que depende de una condición, aquello que depende de ciertas funciones, de ciertas responsabilidades. Pero la santidad, amado hermano, es algo que debemos tener siempre en nuestro corazón. El conducirnos todos los días, amado hermano, tendrá como característica a la santidad. O quizás es algo en lo que tenemos que trabajar todavía más. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es nuestro? Otro rasgo es que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no somos los propios dueños. Y muchas veces decimos que debemos tener cierto poder sobre los que nosotros pensamos. Y sin embargo, muchas veces, amados hermanos, nos dejamos conducir de tal manera que quizás si alguien pudiera ver lo que hay a través de nosotros, no quería habitar ahí. Dice la palabra de Dios que nosotros también hemos sido llamados para ser sal. En Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra.
para hacer luz. Somos, dice la palabra de Dios en Mateo 5:14, que somos la luz del mundo. Es decir, hay una función específica que el Señor nos está dando mediante la identidad que nos ha dado como hijos de Dios, pero que esa función, amados hermanos, se tiene que cumplir. Esa cualidad debe estar bien cimentada en cada uno de nuestros corazones. Ahora le voy a invitar a que abra la palabra de Dios en Isaías 64:8, que dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que, obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Qué pasa entonces, amado hermano, si un rasgo de los que acabamos de mencionar todavía necesita ser trabajado? Y si enlistáramos más rasgos, hay demasiados. Quizás a alguno de nosotros nos cuesta reconocer que debemos ser ese barro que habrá de moldear nuestro Dios. Es cierto que gran parte de nuestra identidad la vamos a ir construyendo nosotros a lo largo del tiempo, pero nuestro Señor Jesucristo ha dado ya ciertas pautas, pautas a las que debemos regirnos y por lo tanto poder expresar no solamente con nuestros labios, sino con nuestro corazón: nosotros somos el barro y tú el que nos formaste. Y reconocer así que obra de tus manos somos todos nosotros. Cuando nosotros reconocemos que somos el barro, estamos reconociendo que quizás todavía falta algo que se tiene que pulir, que todavía falta algo que se tiene que trabajar. Quizás no nos hemos apropiado de esa cualidad que es ser llamados a santidad. Quizás no nos hemos apropiado efectivamente de aquella expresión que habla sobre la libertad y hemos convertido nuestra vida en libertinaje. O quizás hay algo que todavía debemos moldear basado en esa función que el Señor nos ha dado para ser la sal y la luz de este mundo. Yo no sé en qué requerimos trabajar, pero tú sí lo sabes. Dios lo conoce. Y por ello quiero invitarte también a que abras la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses. Y ahora, además de leer el verso 13 y 14 que leíamos al inicio, leamos también el 15, 16 y 17, que dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice el verso 14: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Dice la palabra de Dios en el versículo 15: estad firmes. Es decir, esos rasgos que habremos de reunir deben estar ahí siempre, deben permanecer ahí en todo momento y no ser conforme a nuestras emociones, conforme a nuestro contexto, conforme a las situaciones que pasemos, sino que esos rasgos deben estar bien definidos y bien cimentados en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro modo de vivir. Dice el verso 16: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna
y buena esperanza por gracia. Hay un propósito para tener bien cimentada nuestra identidad. Y es ver esa esperanza en nuestras vidas. Por último dice, conforme vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Muchas veces nosotros nos enfocamos y nos enfrascamos a buscar un sí, a donde el Señor está diciendo no. Y eso ya no es nuestra identidad como hijos de Dios. Debemos estar dispuestos a dejarnos moldear para ser transformados y cumplir esa función que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Hoy debemos buscar que la principal cualidad que tenga nuestra identidad sea ser como Cristo. Hace un momento, parte de las definiciones que dábamos sobre identidad es cualidad de idéntico. Tenemos que buscar cada día, amado hermano, el ser como Cristo, el reunir esas cualidades que tenía nuestro Señor Jesucristo. Solo así estaremos encontrando una verdadera identidad. Solo así, amados hermanos, podremos haber encontrado ese propósito por el cual el Señor nos ha llamado sus hijos. Qué difícil es reconocer que muchas veces por nuestras acciones, muchas veces por nuestras actitudes, somos hijos de Dios en determinado momento o cuando quizás nos conviene. Porque cuando quizás hay una responsabilidad que asumir, ahí no encontramos este rasgo como parte de nuestra identidad. Hoy, amado hermano, el Señor nos hace esa invitación para que nosotros podamos decir lo que leíamos al inicio: soy escogido para salvación. En nuestra identificación oficial encontramos algo que nos da ese rasgo de identidad, eso que nos hace únicos y diferentes al resto. Pero hoy, amados hermanos, tenemos que comprender y tenemos que atender a ese llamado en el cual nuestro Señor Jesucristo nos menciona y nos dice que tenemos que ser diferente al resto. Y esa diferencia hará que seamos diferentes. Y esa diferencia, amados hermanos, hará que nuestra identidad esté mejor definida y mejor constituida para que verdaderamente podamos decir: yo soy un hijo de Dios y fui llamado para salvación. Pero en esta hora, amado hermano, digámosle al Señor, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es en lo que todavía tengo que trabajar para construir esa identidad que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tengo que asumir? Porque nos cuesta muchas veces asumir. Reconocemos el error, pero difícilmente asumimos aquello que tenemos que cambiar. Padre maravilloso que estás en el reino de los cielos, en esta hora, Dios eterno, acudimos a ti, Señor. Acudimos a ti con un propósito, Dios eterno. Tu palabra dice, Señor, que hemos sido llamados para salvación. Y tú ya has dado las pautas, Dios eterno, para apropiarnos de esa esperanza. Tú ya enviaste a tu Hijo al morir por cada uno de nosotros, Señor. Y ahí está esa promesa, pero quizás todavía falta que la tomemos. Y ahí está esa esperanza, pero quizás todavía falta que vayamos por ella. No permitas que seamos hijos de Dios solamente por rol. No permitas que denotemos esa expresión solamente ciertos momentos, sino que cada día busquemos
diferentes, aquellos rasgos que nos habrán de hacer diferentes al resto. Mira, Señor, en esta hora acudimos delante de ti, reconociendo cuán dependientes somos, reconociendo que te necesitamos para moldear esa identidad, reconociendo que has puesto las pautas, pero todavía hay algo que no hemos hecho. Permítenos apropiarnos, Señor, de esa promesa. Permítenos experimentar y permítenos ir por aquella esperanza que tú has dado a tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has dado esa promesa de que un día volverás por tu iglesia, Señor Jesucristo. Pero permite, Señor, que a tu encuentro podamos salir victoriosos y podamos tener muy en alto que somos escogidos para salvación. Amén. Y dentro de los avisos, amados hermanos, les invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook como ICIAR Presbiterio de Tlaxcala Video de Luz, en YouTube como Video de Luz ICIAR. Los horarios son los jueves a las 6 de la tarde, los domingos 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Y ahí en su hogar, amado hermano, le voy a pedir que busquemos el salmo que nos identifica, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios.